Si hay algo que me repatea del mercado televisivo actual, de las guerras del streaming, de la cantidad de plataformas que hay disponibles, es precisamente que tanta oferta hace que muchas de las series que se estrenan, y muchas muy buenas, se pierdan entre los entresijos de tanta plataforma y tanta opción para el espectador, ¿no? Y sobre todo en el caso de Apple, que tiene un catálogo excelente, muy bueno y repleto de cosas ultra recomendables, y una de las últimas que ha estrenado, Your Friends and Neighbors, pasa a ser otra de esas series que vale la pena ver. En España se llama Vicios Ocultos, y os voy a comentar mis impresiones de esta nueva serie de Apple TV+. Con la sinopsis. Tras ser despedido con deshonor, Andrew Cooper, un administrador de fondos de cobertura que todavía está lidiando con su reciente divorcio, recurre a robar en las casas de sus vecinos en el muy adinerado barrio de Westmont Village, solo para descubrir que los secretos ocultos dentro de esas mansiones de lujo pueden ser más peligrosos de lo que nunca imaginó. Otras veces he dividido el análisis en bloque de lo mejor y bloque de lo peor, ¿no? Si los habéis visto o nos seguís habitualmente, aparte de, bueno, darle al like y suscribiros, ¿no? Eso es lo más importante. Normalmente los vídeos de análisis los divido, ¿vale? No obstante, hay veces que hago excepciones y si, por ejemplo, me ha gustado mucho o me ha gustado muy poco, normalmente solo hago un único bloque destacando todo lo bueno que tiene la serie o todo lo malo. En este caso voy a hacer un único bloque destacando todo lo positivo que tiene, voy a llamarla Vicios Ocultos por ahorrar saliva, pero no voy a hacer zona de lo peor porque creo que tiene muy pocas cosas negativas o pocas cosas que me hayan a mí destacado para mal y que le resten puntos a esta serie, así que me voy a centrar en todo lo bueno que tiene, que es bastante. Para empezar, ya está terminada, está compuesta de 9 episodios, están todos disponibles en Apple TV+, y además está renovada por una segunda temporada, que además anunciaron un fichaje que es James Marsden, que si lo habéis visto recientemente Paradise, pues conoceréis al actor, y si no, pues de otras series como por ejemplo Westworld, o si ya sois muy cafeteros, pues fue el Cíclope de los X-Men de principios de los 2000. Pero vaya, que ya es una serie con futuro asegurado y que al menos tendrá otra temporada más. Lo cual, para muchas personas que no la conozcáis, igual os echaba para atrás el saber si podía ser cancelada o no. Pues no, ya está renovada y llegará próximamente, no sé cuándo, porque con los tiempos actuales de la televisión vete a saber, pero espero que pronto, la verdad. Lo más importante y lo que más destacaría de Vicios Ocultos es Jon Hamm. Hace nada, bueno, a fecha de grabación de este vídeo, ayer, pero no sé si se publicará, bueno, se va a publicar posteriormente, pero vamos, esta semana o hace unos días, hablamos de Mad Men en el canal, tenéis el programa, en la pestaña de directos está disponible, y nos referimos a la figura de Don Draper y por supuesto de Jon Hamm como lo más destacado o una de las cosas más destacadas de esa serie, y que realmente fue el papel que lanzó la carrera ya prolífica y de muchos buenos papeles que ha tenido Jon Hamm en la televisión y en el cine en Estados Unidos, y aquí vuelve a hacer gala de sus dotes interpretativas. Él es el alma de la serie, en la miniatura lo pongo, es otra clase magistral de Jon Hamm, y es uno de esos papeles que, a ver, no sé si pasará a la historia de la televisión, pero desde luego que es un gran protagonista y que en esta serie tenemos su punto de vista interno, mediante el recurso de la voz en off, que esto lo menciono también porque sé que hay muchas personas y muchos espectadores que no acaban de congeniar con este recurso o como que les resta, ¿no? Entonces yo lo lanzo aquí por si también hay alguien que no lo sabía, este detalle, pero que la narración de la historia va a través del monólogo de este personaje, de voz en off, mientras te va contando un poco lo que va pensando, de lo que va viviendo al respecto de las situaciones que tiene que lidiar. De hecho, el inicio de la serie es en media res, es decir, se nos presenta una situación en la que está su personaje y es un
os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí. De hecho, creo que incluso lo dice. Entonces, y ya luego, pues, vuelve para atrás, te cuenta cómo llega a ese punto, y ya luego la serie continúa en la temporada hasta ya, pues, llega a haber un momento presente y ya pues se desarrollan los acontecimientos hasta el final de la temporada. Entonces, yo fiché la serie por ser Apple, porque sé que hay garantía de mínima calidad en Apple, aunque hay alguna que otra que no ha salido del todo bien, pero que tener a Jon Hamm en el papel protagonista y ser de Apple TV Plus, ya, para mí ya eran alicientes de sobra para darle una oportunidad. Y aquí vuelve a lucirse, se come la pantalla, él es el mejor del reparto, que tiene buenos nombres. Amanda Peet hace un gran papel, como su exmujer, Mel, o Olivia Munn, que interpreta a Samantha, y luego tenemos a Nina Hall, que interpreta a la hermana de Coop, a Ali, que yo creo que es quizá la secundaria más destacada de toda la serie, por encima del rol de Amanda Peet o de otros personajes que tenemos en esta serie. Pero vaya, de nuevo, aquí el que corta el bacalao es Jon Hamm. Nos ofrece un punto de vista o mejor dicho, la serie, a través de sus ojos, nos ofrece un análisis de este mundo del 1%, de esta élite que vive en los suburbios estadounidenses y que está por encima del bien y del mal, ¿no? Que tienen unas vidas ostentosas y grandilocuentes y que tienen trabajos de estos exageradísimos. Y es un análisis muy interesante, muy mordaz, muy ácido, muy introspectivo de todo esto y un punto de vista muy crítico con este sistema de sociedad. Y yo se lo decía a mis compañeros el otro día fuera del micro, es como si hubiéramos tenido una voz en off de Don Draper en cierto punto de la serie, ¿de acuerdo? Porque al final aquí no es parecida a una situación equivalente, la del personaje de Jon Hamm, pues vive también en los suburbios, tenía un trabajo top, ganaba un pastizal, cada uno en su época, evidentemente. Lo que hacía Draper era también pues, un montón de dinero en una agencia de publicidad de los años 60 estadounidenses, pero esa ventana interna que tienes aquí no la tenías en Mad Men. Yo creo que se reflejaba muy bien y creo que el viaje de Draper durante toda la serie fue excelente, pero aquí ya es un Andrew Cooper, un Coop, ya ha tocado fondo, está en la mierda y quiere salir a flote rebuscando en la basura y en la mierda de sus vecinos. Y es muy interesante todo lo que saca en claro de todas estas vivencias. Y bueno, hasta qué punto le gustaría volver a ese mundo otra vez, ¿no? De lo top, de lo excelente, del 1%, después de haber estado, pues, en la absoluta mierda. Digo absoluta mierda, pero bueno, es la absoluta mierda del 1%, que sigue siendo muchísimo más superior, o muchísimo mejor dicho, a la absoluta mierda que podemos estar del resto de mortales. Todo se ha dicho, quiero aclarar. Y en esta serie, yo también otra de las cosas que me gustó, que me llamó la atención para ficharla, bueno, mejor dicho, creo que lo descubrí después. Creo que ya la había empezado y descubrí de quién estaba detrás de la serie. No es otro que Jonathan Tropper, que este nombre igual os suena a chino, ok. Pero si habéis visto Banshee o Warrior, es su creador y guionista. Y aquí en esta serie vuelve a ejercer de lo mismo. Es el creador de la serie, de Vicios Ocultos, y guionista de casi todos los episodios, no de todos, pero de la mayoría, o casi la mayoría. Aquí, cuando vi que Jonathan Tropper era el principal responsable de la serie, ya ganó enteros, muchos más, porque ya habiendo visto Banshee y Warrior sé lo que es este hombre capaz. Además, son dos muy buenas series de acción, y la duda estaba en ver si era una serie dramática, aunque tiene un tono sarcástico y un punto de humor bastante bueno, tengo que decir. Yo creo que hay puntos graciosos, la forma de vivir o de navegar que tiene Coop por la vida tras el despido y demás, me parece muy interesante y me parece muy buena, otro de los puntos a favor. Pero estaba por ver si en una serie más drama puro, más que las tortas o las leches que se daban en Warrior y en Banshee, que a lo mejor eso podía ser lo más llamativo de esas series, ¿no? Estaba por ver si podía hacer un buen trabajo, y lo ha hecho.
Es cierto que Banshee tiene un corte más dramático y tiene un muy buen desarrollo de personajes, de la mayoría diría. De hecho hay varios actores que los trae aquí en la serie, ¿vale? De hecho Hun Lee es uno de los actores principales en Banshee y aquí también es uno de los secundarios principales. Y la verdad es que Jonathan Tropper hace un trabajo excelente, como ha fraguado toda esta serie y cómo nos muestra este relato del 1% o mejor dicho, de alguien que vivía en una burbuja y que le ha estallado en la cara y tiene que lidiar con las consecuencias de ello y reflexionar sobre cómo lleva esa vida y cuál es el modelo de vida y si realmente vale la pena después de haber perdido todo lo que tenía dentro del 1%. Y la verdad es que le ha salido muy bien. No sé si deciros que es el mejor estreno del año, yo creo que no, pero entre los estrenos más destacados de este 2025, esta serie está, sin duda, en posiciones altas en mi ranking. Y os las recomiendo. Y desde luego, si no habéis visto ni Banshee ni Warrior, echadle un ojo porque valen la pena y muchísimo. Son dos excelentes series. De hecho, de Banshee tenemos, bueno, de las dos tenemos programa. He dicho antes que empieza en media res, ¿no? Con un cómo he llegado hasta aquí. Y ese punto inicial nos plantea dudas evidentes. Para empezar es cómo ha llegado el personaje hasta ahí. Pero sí que hay un punto de misterio, entre comillas, que se tiene que resolver a lo largo de la temporada. Y la resolución de dicho misterio que se te plantea en las escenas iniciales de la serie, creo que ha salido bien. Creo que me ha gustado la explicación, es plausible y es bastante creíble. Entonces, las explicaciones y cómo las dan me parecen acertadas. No es el giro más grande de la historia de la humanidad, es un poco obvio cuando ya lo tienes todo el contexto, pero me gusta. Yo creo que es efectivo y resuelve un poco la papeleta. Y había casi es un punto crítico, pero termina siendo bueno, el final precisamente, porque se resuelve el misterio y el final de la temporada lleva a pensar algo acerca de Q que no me acababa de convencer por cómo había sido la trayectoria del personaje durante la temporada. Sin embargo, termina siendo bastante coherente con lo que ha presentado en la misma y se resuelve bien. Por lo tanto, otro punto positivo que tiene esta serie es que en esta primera temporada yo creo que son fieles al viaje de Q y sale bien el final y me gusta cómo lo han dejado y qué hará el personaje y me llama mucho la atención para la próxima temporada. Así que, otro punto destacable. También, otro punto destacable, hay hijos adolescentes, mejor dicho, personajes adolescentes a los cuales no quieres tirar por la barranquilla, lo cual es excelente, porque normalmente los personajes adolescentes, hay que romper una lanza, a veces son difíciles de lidiar y difíciles de gestionar a nivel de narración y narrativa. No obstante, aquí son bastante potables, la verdad, y bastante buenos personajes también. Hablo de los hijos de Coop, ¿no? Tori y Hunter, pero, oye, tampoco restan a esta serie, lo cual, pues, es fantástico, la verdad. Y eso es todo. La verdad es que, como he dicho al inicio, y enlazándolo un poco con la entradilla, me sabe mal que más gente no disfrute de Apple TV Plus, o mejor dicho, de las series de Apple TV Plus, porque al final es imposible llegar a todos los servicios y tenerlos todos, porque dineros, la verdad. No obstante, es una lástima porque creo que el otro día también cuando hablamos de estudio, ¿vale? Lo dijimos y lo hemos dicho en muchos programas, son prácticamente todos de las series que hemos tratado de Apple TV Plus. Si estas estuvieran en Netflix o en Prime Video, serían muchísimo más populares, habría gente hablando de ellas un montón, o incluso en la propia HBO, que a lo mejor no tiene tantos suscriptores, pero por prestigio, por marca, también es más conocida de lo que es Apple. Entonces yo creo que este servicio streaming nos está dejando muy buenas series, que vale la pena que echéis un vistazo y que probéis. Hay, creo que pruebas gratuitas de suscripción en algunas veces de Apple TV Plus, echadle un ojo, aprovechadlas, porque Vicios Ocultos es una de esas excelentes series que nos saca el catálogo de Apple de cada tanto y vale la pena verla. Yo he terminado muy satisfecho y me alegro de que fuera renovada con anticipación
y veremos la próxima temporada que nos depara. Si la habéis visto y os ha gustado también, dejadme en comentarios qué os ha parecido, y si no, la habéis descubierto por este vídeo, también hacedmelo saber, que me gusta conocer vuestra opinión. Dadle a like, suscribíos y gracias por estar al otro lado y apoyándonos en este proyecto en Casa Spammer. Que vaya todo muy bien y hasta la próxima.